Bien, perfecto. Ahí debería estar grabando. Ok. En realidad, Juan Cruz lo subo a YouTube y publico en Moodle el link. ¿Sí? Armo una sección y voy subiendo voy publicando los links. Porque por ahí si son clases eh, medio largas, con Moodle me parece que hay problemas en ese sentido. Lo que voy a intentar hacer, pensando en que, por ejemplo, hoy tienen 4 horas de consulta, mi idea es por lo menos dejarles a ustedes descansar 15, 20 minutos de pantalla. Vemos cómo damos de tiempo. Bueno, si hace falta, seguimos un poquito más, hasta las 10, que es cuando se conecta la gente de la práctica. Pero mi idea es siempre dejarles ahí unos 15, 20 minutos, porque yo sé que 4 horas frente a pantallas es agotador, sobre todo aquellos que usan celular, por ejemplo. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Pero es un poco la idea. Bien, entonces, vamos a empezar con conceptos sencillos de conjuntos. Un segundo que reacciona la tableta. Bien. Simplemente es para recordar cómo se puede formar un conjunto por extensión, cómo identifico los elementos o algunos de los elementos, y cómo puedo también encontrar o hallar subconjuntos de ese conjunto. Los conjuntos, cuando uno lo escribe por extensión, es decir, cuando uno explicita todos los elementos, todos, lo hace de la siguiente manera. Un conjunto, uno abre una llave, la cierra, eso significa que lo que está dentro van a formar los elementos del conjunto, pero esos elementos tienen que estar separados con comas. ¿Sí? Ese es el formato de un conjunto. Conjunto. Bueno, a veces se separa en lugar de comas con punto y comas para que no se confunde con la coma decimal, por ejemplo. Pero en general se usa la coma. Entonces, si nosotros en este conjunto que tenemos acá queremos ver qué elementos tiene, tenemos que ver primero dónde inicia, dónde abre el conjunto y dónde cierra. Es decir, miro la primera llave que tengo a la izquierda, que sería esta. Sería esta. ¿Sí? Y tengo que mirar esa llave. Chicos, ustedes ven la cruz, ven el puntero, ¿no? ¿Se ve el puntero? Bien, genial. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, chicos. Bien. Esta llave, ¿dónde cierra? Donde cierra va a ser eh, el lugar donde se van a alojar los elementos. ¿Sí? Hay que tener cuidado, ¿eh? No, o sea, no es todo lo que estamos viendo. Entonces, ¿esta llave dónde cierra? La siguiente llave es esta, que digamos, esta llave cierra acá. ¿Pasó? Esta llave cierra acá. Tenemos otra llave que cierra acá. Tenemos esta llave que no cierra acá. Fíjense que acá hay otra llave que abre, que a su vez cierra con este. Entonces, esta cierra acá. Y esta es la llave que cierra la primera. Así que este conjunto que tenemos acá inicia. O sea, a partir de esta llave voy a tener el listado de elementos y va a finalizar acá. Ahora, en el medio, los que esté separado por comas forman a D, es decir, son los elementos de D. Pero ojo, comas en este formato, ¿sí? Entonces fíjense, por ejemplo, esta coma que tenemos acá, esa coma que tenemos ahí entre el 2 y el 3, no hace a la formación de D. ¿Por qué? Porque esto a su vez es un conjunto. O sea que en realidad 2 y 3 no van a ser elementos de D. Tengo que mirar la separación en comas por fuera, digamos, lo externo. Entonces tendríamos esta coma está dentro de un conjunto, a su vez, tengo esta coma que es externa, tengo esta coma que es externa, esta coma, y finalmente, mirando estas dos comas que tenemos acá, la que está entre el 5 y el 6 está dentro de un conjunto,
y esta coma está dentro de otra llave. Así que las comas exteriores, o sea, las comas que no están dentro de llaves, a excepción de la primera y de la última, son estas 4 que tenemos marcadas acá en rojo. Así que los elementos de D, serían el 1, lo que va desde la primera coma hasta la segunda, que es toda esa escritura, sea lo que fuere, lo escribo y después lo analizo. Después tenemos esta escritura. Después tenemos de coma a coma ese conjunto, que es el conjunto vacío, es el conjunto que no tiene elementos. Y por último tenemos toda esta expresión. Es decir, es más, podemos hacer una lista, ¿no? Tenemos 4 elementos. Un elemento, 2 elementos, 3, 4, perdón, 5 elementos. ¿Ok? Este es un elemento, este es un elemento, este es uno, este es otro y este es otro. Bien, si queremos construir subconjuntos del D, lo voy a hacer con un listado, así queda más claro, con un listadito de ítems. Un subconjunto, ¿qué es? Es un conjunto que posee elementos de D, o que no tiene ningún elemento. Por ejemplo, el vacío es el conjunto que no posee elementos y es subconjunto de todos los conjuntos, de cualquiera. Entonces, en particular es un subconjunto de D. Después podemos armar conjuntos con elementos de D. Por ejemplo, inicio una llave, que será el inicio del subconjunto. Voy a separar con comas, por ejemplo, si quiero poner 2 elementos, y cierro la llave del subconjunto de D. Acá voy a poner 2 elementos de D. Un elemento de D puede ser el 1, y otro elemento de D puede ser el conjunto formado por el 2 y el 3. Bien, otro subconjunto, abro llave, porque lo voy a escribir por extensión, pongo un elemento de D, que puede ser el quinto, lo voy a remarcar acá con color. Ese es el quinto elemento. Entonces, voy a armar un conjunto con un solo elemento de D. Por lo tanto, va a ser un subconjunto de D. Y ese único elemento de D va a ser el último, que a su vez es un conjunto. Fíjense. Es el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el 5 y el 6. O sea, este conjunto es subconjunto de D, que posee un elemento que a su vez es un conjunto, ¿no? Este es un conjunto, que tiene 2 elementos, el 2 y el conjunto formado por el 5 y 6. O sea, no hay que marearse con las llaves. Esa es la clave. Qué sé yo, podríamos armar algún otro. Bueno, otro subconjunto de D es el propio de D. Todo conjunto está incluido en sí mismo. ¿Se entiende? Igual ahora vamos a pasar a la siguiente pizarra, donde tenemos el ejemplo que está en la guía, si no me equivoco. Fíjense. ¿Qué no entendiste, Juan Cruz? ¿Por qué es un subconjunto? Porque todo, en general, todo conjunto es un subconjunto de sí mismo. Recuerden cómo se define la inclusión. O sea, uno dice A incluido en B si todo elemento de A, esperen que tengo que correr el chat que me está molestando, todo elemento de A está en B. Dicho de otra manera, equivalente, si tengo un elemento que está en A, entonces el elemento está en B.
Entonces, ¿por qué A está incluido en A? Y porque todo elemento A está en A, si es el mismo conjunto. Entonces, A está incluido en A. ¿Sí? Básicamente es lo mismo que escribir todo un subconjunto con exactamente. Sí, sí, el A es el. O sea, acá el D es justamente esto que tenemos escrito acá. Es el mismo D. Es exactamente igual. Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Bien, entonces vayamos al ejemplito. Este. Y esto creo que era un verdadero o falso. Bueno, no, en realidad son todas verdaderas, pero fíjense. eh, Mejor, así quedan las cosas bien escritas. Esto me está diciendo que el 1 es un elemento de D. Y eso estaba bien, ¿no? Porque los elementos los teníamos acá. Teníamos el 1 como elemento de D. Bien. Esto me dice, el conjunto formado por 2 y el conjunto formado por 5 6 es un elemento de D. Eso es correcto, que es el elemento que está acá marcado en verde. Fíjense lo siguiente. Eh, el valor 5, el número 5, es un elemento. Sí, recuerden que este símbolo representa la pertenencia a un elemento en un conjunto. 5 es un elemento del conjunto formado por el 5 y 6, ¿no? Si te formamos por 5 y 6, el 5 está ahí adentro. Ok. El conjunto formado por 5 y 6 es un elemento del conjunto formado por algún elemento cualquiera y ese mismo elemento. ¿Sí? El conjunto formado, este elemento pertenece a un conjunto que lo tenga como elemento. Entonces acá pongo cualquier cosa. En particular pongo el 2. Y lo que vimos, que el conjunto formado por el 2 y el conjunto formado por el 5 y el 6 es un elemento de D, del conjunto D. Bien, ¿vacío está en D? Sí, vacío está en D porque lo tengo en el listado. Si no, no sería un elemento. Curiosidades, que creo que no está escrito acá. No, vacío es un elemento de D. ¿Esto por qué? Digamos, por definición de D. En la definición por extensión de D, ponen al vacío como elemento. Pero además, el vacío está incluido en D. Y esto es por propiedad. Vacío es su conjunto de todos los conjuntos. O sea, tenemos acá un conjunto que es vacío, que es un elemento y además simultáneamente está incluido. F. Aguirre, no sé qué será F, será Facundo Franco, no tengo ni idea, Fabiana, pero no importa. El 5-6 no pertenece a D, no, claro, exacto. El 5-6 pertenece al conjunto 2-5-6, ¿no? Lo que estoy escribiendo acá. Claro, lo escribí mal, no está bien. El 5 es un elemento del conjunto formado por 5 y 6, el conjunto formado por 5 y 6 es un elemento del conjunto formado por 2 y es el mismo elemento, y después para D. Ah, bueno, buenísimo. Buena pregunta. Ok, bien. 2 no es un elemento de D, correcto, porque 2 es un elemento de este conjunto, pero no del D. Si preguntan si el 5 pertenece a D, sería falso. Claro, el 5 es un elemento de este conjunto, pero no es ni de este ni de D, solo de este conjunto. Sí, sería falso. ¿Mm? La 5 es verdadera, ¿por qué? Porque acá tengo un conjunto formado por dos elementos, el 2 y el conjunto formado por 5 y 6. De nada, Gonzalo. Entonces, por eso es verdadera. Uno no pertenece a vacío. ¿Por qué no, uno no pertenece a vacío? Porque vacío no tiene elementos. ¿Sí?
Recuerden que vacío es subconjunto de cualquier conjunto, en particular del mismo vacío. Pero no es un elemento, es un subconjunto. Bien. El conjunto formado por 5 o 6 está en D. No, fíjense que los elementos de D están acá. Y entonces el conjunto formado por 5 y 6 es un elemento de un elemento de D. El conjunto formado por 5 y 6 es un elemento de este conjunto que es un elemento de D. Pero no es un elemento de este conjunto en particular. Bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Fíjense lo siguiente. Acá me pone el conjunto formado por el 1. El conjunto formado por el 1 es un elemento de D. Sí, porque fíjense que está acá en la lista, ¿no? De hecho, lo podemos mirar acá. Es este elemento que tenemos acá. O sea, el conjunto formado por 1 es un elemento del D, digamos, del conjunto global. Pero además, como el 1 es un elemento de D, lo podemos escribir, ya que estamos acá, por el mismo precio, como el 1 es un elemento de D, el conjunto formado por el 1 está incluido en D. Esto es por definición de D, que contiene el conjunto formado por 1. Y esto es porque este conjunto tiene un solo elemento, que es el 1. Y el 1 es de D, o sea que todo elemento de este conjunto está en D. Así que acá tienen una propiedad similar a la que decíamos de vacío. ¿Se entendió esta última observación? Traje un ejemplo con llaves y llaves y llaves, y si nos mareamos mejor, así lo podemos interpretar y entender bien. ¿Se entiende, chicos? Bien, buenísimo. Anímense a participar del chat. Eh, Así vamos viendo la clase. Bien, y acá están los elementos, lo que decíamos al principio, ¿no? 1, 2, 3, 4, los 5 elementos. Ok. Bien. Recordemos la noción de conjunto de partes de un elemento de A, cuya notación es partes de A, o sea, P de A. El conjunto de partes de un conjunto está formado por todos los subconjuntos de ese conjunto. ¿Sí? Todos los subconjuntos. Yo miro el conjunto, que puede estar escrito por extensión o por comprensión, y tengo que detectar todos los posibles subconjuntos. Va a estar vacío, fíjense, va a estar vacío, porque vacío siempre es un subconjunto. Acá. Esto es vacío. Va a estar en partes de A. ¿Por qué? Porque vacío siempre es un subconjunto de A. Otro elemento que va a estar en parte de A es el mismo A. ¿Por qué? Porque independientemente de qué forma tenga A y qué elementos posea, A es un subconjunto de sí mismo. Estos dos están siempre. Y bueno, después si hay más elementos o no, depende de cómo esté formado el conjunto A. Así que es la observación que tenemos acá. Dice, parte A es distinto de vacío. Sí, es distinto de vacío, porque tiene por lo menos un elemento. Tiene el vacío y el mismo A, ¿no? Ok. Fíjense qué pasa cuando jugamos con este conjunto formado por A, B y C. Queremos formar todos los subconjuntos posibles de C. C mayúscula. Esperen, vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle, así no nos confundimos, M. Entonces acá le ponemos M. Entonces, conjunto formado por A, B y C. Entonces, como todo subconjunto de M tiene que estar formado por elementos de M, entonces tenemos
¿qué posibilidades sobre la cantidad de elementos tenemos? O sea, cantidad, no, vamos a decir así, vamos a ponerlo, posible cantidad de elementos de subconjuntos de M. O sea, yo armo un subconjunto. ¿Cuántos elementos puede tener? A ver, M tiene 3 elementos. Entonces, los subconjuntos que yo arme puedo armar con un solo elemento de M, o sea que tenga un elemento, con 2, y si armo todo M, con 3. Pero además puedo armar un subconjunto con 0 elementos. Recordemos que vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, para poner todos los subconjuntos, tengo que ver todos los casos. Entonces, partes de M. Lo voy a escribir por extensión. Voy a dar de manera explícita todos los elementos. Entonces, primero, abro llave. Esa llave me está diciendo, a partir de acá, pongo los elementos del conjunto de partes de M. Y voy separando por comas todos los elementos de parte de M, que es lo mismo que decir todos los subconjuntos de M. Entonces empiezo. Que tenga 0 elementos. Bueno, ese es el vacío. Coma. Que tenga un solo elemento. Entonces puede estar formado por el A. Recuerden, son subconjuntos, no elementos. No pongo el A. Pongo el conjunto formado por el A. El conjunto formado por el B. El conjunto formado por el C. Ahí tengo todas las posibilidades de subconjuntos con un elemento. Y como tal, son elementos del conjunto de partes. Bueno, ¿cuántos puedo armar con 2 elementos? Y bueno, miro todas las posibilidades, ¿no? El A con el B. Si agregué el AB, no voy a agregar el BA, ¿sí? Porque en un conjunto no interesa el orden en que yo escriba los elementos. Eso recuérdenlo. Más adelante sí va a importar el orden que escribamos, pero eso tiene que ver con otro tema. Bien, entonces acá ponemos el A con el B, el A con el C. Estoy formando conjuntos con 2 elementos. Y el B con el C. Entonces, con 0 elementos, con un elemento, con 2 elementos, y me falta con 3 elementos, que sería todo el M. Y ahí tenemos todos los, dentro de las llaves más exteriores, tenemos todos los subconjuntos posibles de M. Por lo tanto, cada uno de ellos forma un elemento del conjunto de partes de M. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. En general, si el conjunto es finito, si tiene una cantidad finita, que yo puedo contar la cantidad de elementos, el conjunto de partes tiene 2 elevado a la cantidad de elementos que tiene el conjunto de elementos. Fíjense, acá tenemos 3 elementos, 2 al cubo es 8. Entonces, esto tiene que darme 8 elementos. ¿Ok? ¿Se entendió? Genial, buenísimo. Yo me baso sobre los que contestan, ¿no? Obviamente. Entiendo que el resto o entienden o están dormidos. Pero bueno, si no responden, tengo forma de saberlo. Bien. Ok. Acá creo que venía la preguntita. Sí. Esto lo tenemos de antes. Buenísimo. Aguirre, ¿cómo es tu nombre? No, no es un horario difícil. Es que ustedes están acostumbrados a acostarse tarde. ¿Sí? 20 horas, los quiero todos cenando, 21 horas a dormir. Ok. Franco, genial. Bueno, esto lo vengo arrastrando de antes, simplemente para tener la definición y la observación que teníamos
en el marco anterior, en la pizarra anterior, a mano. Fíjense que dijimos que siempre el vacío es un elemento de parte de A y A es un elemento de parte A. Entonces viene una pregunta. ¿Es cierto que el conjunto de partes de A posee por lo menos dos elementos? ¿Qué les parece? A ver, elecciones. Ya que estamos cerca de las elecciones, podemos hablar de esto. Me dicen, a ver, ¿es cierto que el conjunto de partes de A posee por lo menos dos elementos? A ver cuántos caen en la trampa. Gonzalo, Juan, Guido, Valentina, Nicolás, asumo que ese cero es el vacío y el A del conjunto A. Ah, no, no, dice Gonzalo, cuando ya cayó la trampa. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Gonzalo dice, ¿no eran conjuntos? No entiendo. Sí, estamos sobre conjuntos, ¿no? Yo digo, tengo un conjunto cualquiera. Esperen, no se mareen, no se rayan. Tengo un conjunto A. Sea A un conjunto. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Partes de A tiene siempre dos elementos, como mínimo. A ver, Juan, me decís, o sea, vacío. Ahí están un poquito más rumbeados. Bien, Juan. Sí, sí, Guido, el vacío tiene conjunto de partes. Es el conjunto de partes de A, fíjense que se define sobre cualquier conjunto A. Acá no me agrega alguna condición de A, no me dice A distinto de vacío. Y ahí está el punto. Ahí está exactamente el punto. Fíjense. Genaro, el vacío se encuentra como conjunto como elemento. Veamos. Supongamos que, así que ahora voy a borrar, ya se me adelantaron con lo que quería decir o preguntar. Supongamos que tenemos, por ejemplo, tenemos el conjunto vacío. El conjunto vacío tiene sus propiedades interesantes de la siguiente forma. Por ejemplo, vacío. Vacío es el conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? No posee absolutamente ningún elemento. ¿Qué, ¿Cuáles son los posibles subconjuntos? Hace un ratito, cuando teníamos un conjunto formado por tres elementos, dijimos, los subconjuntos pueden estar formados por un elemento, por dos y por tres, y también por cero, porque vacío siempre es un subconjunto. Entonces, en este caso, observemos que vacío está incluido en vacío. Eso es por propiedad. Vacío está incluido en todos los conjuntos, en particular en vacío. Por lo tanto, luego, vacío es un elemento de parte de A. Ahora, con A no puedo formar ningún subconjunto más. ¿Por qué? Porque si formaría otro conjunto, tendría que aparecer un elemento de A, y A no tiene elementos. Así que parte de A posee únicamente un elemento, que es el propio vacío. Entonces esto es falso, o sea, no. Ojo, este tipo de propiedades las tienen que saber, pero es importantísimo que detecten eh, estas particularidades, ¿no? Estos ejemplos. Entonces, bueno, claro, si tienes, como decía Juan, si tienes cero elementos, el conjunto de partes tiene 2 a la 0, que es 1. Creo que respondí la pregunta de Genaro. Es el único que contiene un... Claro. Sí, es la única excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense.
Ejemplo, otro ejemplo. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos sea B un conjunto distinto de vacío. No vamos a poder dar todo el conjunto de partes porque no lo conocemos a B completamente, pero como es distinto de vacío, podemos decir lo siguiente. Como el B, y de paso aprovechamos pensando en otro tipo de ejemplos, ¿no? Como B es distinto de vacío, tiene por lo menos un elemento. Distinto de vacío, tiene por lo menos un elemento. Capaz que tiene 1.000.000, capaz que tiene una cantidad infinita, pero tiene por lo menos uno. ¿Existe? Notación inteligente, B minúscula. Existe un elemento, B minúscula de B mayúscula. Un elemento puedo pescar, por lo menos uno. Entonces, con ese elemento puedo formar un subconjunto de B, que es este. El conjunto formado por SB es un subconjunto de B. Y además, esto es distinto de vacío. ¿Por qué? Porque tiene un elemento. Así que vacío es un elemento de parte de B, porque es un elemento siempre, pero además el conjunto formado por el B también es un elemento. Por lo tanto, en este ejemplo, parte de B, no sé cuántos elementos tiene, porque repito, no conocemos a B, pero tiene por lo menos dos. Tiene al menos dos elementos. Entonces, como preguntaban recién Gonzalo y Guido, exacto, ocurre solamente para vacío. En cualquier otro conjunto siempre vamos a tener más de un elemento en partes del conjunto. Claro, el tema es que si tenés, no necesariamente que sean infinitos, o sea, no conoces el conjunto B, podría tener 1, 2, 3, 25, no sabemos. ¿Okay? Y claro, si el conjunto tiene una cantidad infinita de elementos, el conjunto partes no lo vamos a poder dar por extensión, en principio. O sea, no vamos a poder dar el listado completo. Tenemos que usar algún tipo de notación que represente esa cantidad infinita. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Cómo vamos de tiempo? Y en el caso que sean los números enteros, no tenés mucha vuelta. Tenés que poner el conjunto de partes, está definido como los subconjuntos. No hay mucho para decir. Por comprensión, digamos. Pues tenés que poner el vacío, conjunto formado por un elemento entero, por dos, por tres, por cuatro, y así siguiendo, de manera infinita. Queda bastante feo para armarlo como extensión, digamos. Bien, seguimos. Ya son 9 menos 20, capaz que ya algunos están más despiertos. Bien, ay, qué feo que me quedó esto. No importa, ya está. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar con conjuntos finitos. Vamos a interpretar conjuntos por extensión. Y a partir de eso vamos a jugar con las propiedades, las operaciones elementales de los conjuntos, que son la intersección, la unión, el complemento. ¿Sí? Tenemos también la diferencia de conjuntos, aunque la diferencia de conjuntos, que creo que la anotamos con el menos, no recuerdo porque hay dos tipos de notaciones, se puede interpretar como cuando estamos bajo un marco universal, como la intersección entre A y el complemento del segundo. ¿Sí? La diferencia, por definición, está formada, o sea, es el conjunto formado por todos los elementos de A que no están en B. Eh, no, si está con la barra, es la barra invertida. Debería estar así. Porque la barra, o sea, la barra de división de cociente, ese simbolito, en conjunto se usa para otra cosa.
Así que si está con esa barra, hay un error de tipeo ahí. Lo tendría que corregir. Esperemos que no. Si no, me avisan. Bueno, de todos modos, estas son, digamos, las notaciones más habituales, ¿no? El menos y, o si no, la contrabarra. ¿Ok? De todos modos, gracias, Gonzalo, lo voy a mirar. ¿Cómo está en el...? Vos decís que está en el práctico con contrabarra. Ok, lo voy a mirar. Bien, entonces. Ah, perfecto. Bien, gracias, Gonzalo. Buenísimo. ¿Está bien? No hay problema. Ok, entonces, primero vamos a describir el conjunto universal, ¿no? Este es el conjunto universal. ¿Qué quiere decir? Es el conjunto en donde el cual yo voy a trabajar y fuera ahí no me escapo. ¿Sí? Me da el marco general para todos los elementos. ¿Cómo está formado el U? Por eh, extensión. Esto escrito por combinación, ¿no? El U está formado por, fíjense, todos los números enteros, ojo, que tengo que considerar también los negativos, tales que el valor absoluto de x es menor que 8. Entonces, valor absoluto de x menor que 8. Que en realidad es lo mismo que pensar todos los enteros que están a 8, una distancia menor que 8 unidades. Bueno, ¿cuáles son? Entonces, para escribirlo de manera prolija. El primer entero que tiene valor absoluto menor que 8 es menos 7, en orden creciente. ¿Por qué? Porque el menos 8 tiene como valor absoluto 8, y 8 no es menor que 8. Bien, me vas a matar, pero me olvidé, Franco, creo que me dijiste. Sí, Franco. Ok, perfecto. Ahora vemos, pero sí, hay que incluirlo. Son todos los enteros del menos 7 al 7, como vos mismo dijiste. Y el 0 es un número entero. Entonces tenemos menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Sí, tranquilo, Franco, no hay problema. Un buen psicólogo lo arregla, tranquilo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casi me paso, pero tengo que cerrar acá. Porque el 8 en valor absoluto de 8 es 8 y 8 es igual a 8, ¿no? No es menor que 8. Bien, este es el conjunto universal. Esto quiere decir que a partir de ahora, todo lo que miremos en cuanto a elementos, no puedo salir de este conjunto. ¿Ok? Bien. Para formar el conjunto A y el conjunto B, para formar el conjunto del conjunto B, tenemos que hablar de paridad y de múltiplos. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué quieren decir estas cosas? Pero más adelante vamos a ver una unidad destinada completamente a la divisibilidad entre números enteros, ¿sí? Que como toda unidad hay aspectos que son un poquito más complicados de entender que otros. Pero por ahora, con la intuición y los conocimientos que deberíamos tener previos, debería alcanzarnos. ¿Ok? En el A tengo que incluir todos los elementos de U, o sea, en este listado que tengo de números enteros, tengo que agregar los que son pares. ¿Qué es un número par? Un número par, por definición, es un número que lo puedo igualar a 2 por un número entero. Entonces, el menos 7 no es par, el menos 6 sí, porque es 2 por menos 3, menos 5 no, menos 4 sí, menos 4 es igual a 2 por menos 2. Me detengo en esto un poco más, porque estoy pensando en lo que después van a ver en divisibilidad enteros, ¿no? Menos 3 es impar, menos 2 es par, es 2 por menos 1, menos 1 es impar, 0 es par, porque es 2 por 0, y 0 es un número entero. Y así seguimos con 2, con 4 y con 6. ¿Bien?
conjunto B. El conjunto B está formado por ¿quién? Múltiplos de 4. Y recordemos que los múltiplos son enteros de la forma 4 por un entero. También pueden ser negativos, ¿no? Entonces, miren U, los múltiplos de 4 son este no, el menos 4, que es 4 por menos 1, el 0, que lo puedo escribir como 4 por 0, y el 4. ¿Está bien? Bien, vamos a intentar calcular este conjunto. Entonces vamos a hacer pasos previos. Primero llamamos el B complemento, que se suele representar con un tic, con una tilde, o con una C, complemento. ¿Qué es B complemento? B complemento, por definición, son todos los elementos de U que no están en B. Entonces, tengo que mirar los elementos de U, ir escribiéndolos todos, sacando los que están en B. Entonces pongo menos 7, menos 6, menos 5, el menos 4 lo limpio, menos 3, menos 2, menos 1, el 0 lo limpio, 1, 2, 3, 4 lo salteo, 5, 6, 7. Bien, necesitamos el complemento de A ver si entra de este lado. Son todos los elementos de U que no están en A. Así que tengo que recorrer otra vez el listado de U y quitar los que están en A. Es decir, los impares. Menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7. ¿Está bien? Bien, entonces, A intersectado B complemento, ¿quiénes son? Son los elementos que están en A y intersección a la vez en B complemento. Así que tengo que mirar este conjunto, el A y el B complemento, y hacer la intersección. Ok. Miro el que tiene mayor cantidad de elementos para ser más fácil. El menos 7 está en A, no, no lo voy a agregar. El menos 6, sí. El menos 5, no. El menos 3 tampoco. El menos 2, sí. El menos 1 no está. El 1 no está en A. El 2, sí. El 3 no está en A. El 5 no está en A. El 6 sí. Y el 7 no está en A. A ver, lo hago otra vez por las dudas. Tienen que estar en los dos conjuntos en forma simultánea. El menos 7 no está. El menos 6 sí. Bueno, serían todos los pares que tengo acá, ¿no? Menos 6, menos 2, 2 y 6. Ahí formé A intersectado B complemento. Ahora hacemos B intersectado del complemento de A, que sería mirar este conjunto con este conjunto. ¿Sí? Que estén en forma simultánea. Entonces miro, el menos 4 ¿está en A'? No. El 0 tampoco y el 4 tampoco. O sea, el menos 4 no está. El 0 tampoco y el 4 tampoco. Así que esto es vacío. Ok, permítanme ser un poquito desprolijo. Y ahora vamos a calcular este conjunto, el que buscábamos. A intersección B complemento, unido B intersección A complemento. La unión, justamente la palabra lo dice, es juntar todos los elementos que tengo de este conjunto a la izquierda con todos los elementos que tengo de este conjunto a la derecha. Y meterlos todos juntos en una misma bolsa. Entonces, primero, miro todos los elementos de A intersección B complemento y los pongo en la bolsa. Lo tengo acá en rojo, entonces tenemos el menos 6, menos 2, 2 y 6. Miro todos los elementos del conjunto a la derecha de la unión
y los meto en la bolsa. Pero bueno, justo este no tiene elementos. Entonces acá cerró y esa es la respuesta, ¿no? La solución. ¿Ok? ¿Sí? Es un ejemplo claro. Trabajar con operaciones elementales entre conjuntos y elementitos. Y no mucho más. ¿Se entendió? Porque ahora voy a pasar a algo distinto, algo más, a una interpretación gráfica. Un lujo, sí, sobre todo mi letra. Mi letra, o sea, entender mi letra es la parte más difícil de la materia. Es lo único difícil en realidad. Bien, bueno, no lo único, pero sí lo más difícil. Y además en la pizarra empeora. Perdón, en la tableta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un juego que podría pensarse como inverso. Tenemos una región pintada y queremos dar una fórmula con conjuntos, ¿sí? Utilizando las operaciones entre conjuntos que represente el sector sombreado en amarillo. O sea que está sombreado. Bien, acá no está escrito, pero digamos, el rectángulo, el que está por fuera, representa el conjunto universal. No sería necesario en principio, pero bueno, lo podemos poner. Entonces, es como que de alguna manera eh, la zona sombreada o pintada en amarillo, según como lo vean, tiene, digamos así, cuatro sectores, ¿no? Tenemos el sector 1, que podría ser todo lo que está por afuera de los tres conjuntos, toda esta parte de acá. Y después tenemos estas zonas, que son un poco más pequeñas. Zona 2, zona 3 y el 4 más raro del mundo. Y zona 4. Entonces vamos a identificar cada zona y después cómo juntamos con la unión. Bien, ¿cómo podemos identificar la zona 1? La zona 1 son todos los elementos que están en el universal que no están ni en A, ni en B, ni en C. Repito, la zona externa está representada por todos los elementos que no están en ninguno de los tres conjuntos A, B y C. Entonces lo que podemos hacer es juntar todos los elementos de A y B y C, juntar como unión A, unión B, unión C, que sería todo lo que están, piensen en la unión. La unión son todos los elementos que están en A, en B o en C. SO no es excluyente, puede estar en los tres a la vez. Pero estoy metiendo todo en una bolsa. Y a eso le consideramos el complemento. Pues yo quiero justamente los elementos que no están ahí, que están por fuera de los tres conjuntos. Bien. ¿Cómo podemos representar el sector 2? Que sería esta, digamos, hoja, por decirlo de una manera, de acá. ¿Cómo podemos hacer? Fíjense que este pedacito está en A, está en C, pero no está en B, ¿no? Porque acá le estoy quitando los elementos que están en los tres conjuntos. Entonces, Juan propone A unido C. Si yo pongo A unido C, estoy pensando en las dos bolsas, digamos, la de la izquierda y la de abajo, juntadas. ¿Sí? Si ponemos A unido C, serían todo eso. Todo eso. Y a eso, si le quitamos B, estamos quitando el sector 3, el sector en común entre los tres conjuntos y el sector 4. Está perfecto. Lo que propone Juan está perfecto. Entonces, A unido C y le quitamos lo que está en B. No es única la forma, ¿eh?
Em, también lo que dice Gonzalo es correcto, porque él intersecta el conjunto A con C menos B, que sería esta. No, sin, hago intersección. Sí, está bien, perdón, está perfecto. A ver si entiendo lo que dice Gonzalo. Gonzalo dice A intersección C menos B. C menos B, o sea, C es todo el círculo. Le quito lo que está en B, me quedaría esta parte de acá, hasta acá. Intersección con A en común, perfecto. Perfecto, Gonzalo. Lo que dice acá, Facundo, ojo, porque si hacemos A intersección C, intersección B, bueno, ese prima, ese complemento, no sé dónde va. Pero si va afuera, estoy diciendo, primero, la intersección entre los tres conjuntos es este sectorcito de acá. El sector que voy ahora a pintar en rojo. Este sector. Si tomo complemento, es todo lo que está por afuera de este sector pequeño. Vos decís, Agustín, vos decís la resta. Sí, ¿por qué no? Sí, sin problema. Es una operación, ¿no? Me quedé con una duda de Facundo, sin paréntesis. A ver, Facundo, si te interpreto, vos decís A interceptado C sobre complemento. ¿Así? Facundo, ¿eso decís? Ok. Y ya te digo que no. ¿Por qué? Porque si hacemos A interceptado C, A intersección C, ya estamos quedándonos con esta zona. Entonces ya eso es, ya descarté elementos que yo quería. A ver, A interceptado C, interceptado B complemento. No, está perfecto, sí, perdón. Sí, es la intersección entre A, C y B complemento. Sí, perfecto. Sí. Lo que pasa, Gonzalo, que en realidad depende del enunciado. Pero fíjense que acá, bueno, claro, lo que pasa es que el tema es el enunciado que les dice intersección, unión y complemento. En teoría, no se debería usar la diferencia, o sea, la resta. Pero después, si no quieren usar la resta, pueden traducir cada, cada menos de esta forma, como la intersección con el complemento. Listo. En general se puede, pero bueno, acá justo el enunciado está claro así, no debería, ¿cierto? Bueno, sectores entonces, sectores 3 y 4 va a ser algo similar. Entonces, para el sector, estoy pensando, el sector 2 dijimos A unido C menos B. Acá estoy diciendo otra cosa, otro sector. No, a ver, acá me estoy equivocando, ¿no? Esto no es así. Esto no es así. Quiero solamente el sector 2. Yo estoy pensando en el ejemplo en el otro. El sector 2 es este sector de acá. Este de acá. Ese sector. ¿Ok? Este sector es, bueno, de hecho me lo dijeron acá, ¿no? Tenemos C menos B. Vamos a usar la primera que me dijeron ustedes acá. Porque yo iba a hacer el sector completo y después quitarle, pero es más complicado. No conviene. Simplemente por una cuestión de complejidad, conviene directamente usar C menos B, que me va a quedar todo este pedazo y lo intersecto con A. Yo iba a hacer todo el pedazo de afuera y lo voy a intersectar, pero es más complicado. A ver, no hay una única forma de resolver estos ejercicios, ¿no? Simplemente expongo la que ustedes me dieron, que es más sencilla, que la que yo había pensado. No, en realidad no es que es válida una sola. Esta es válida también. Simplemente podemos escribir la intersección, perdón, la diferencia como intersección con el complemento. Y listo. Bueno, de manera similar, podemos hacer el sector 3 y el sector 4, ¿no? Para el 3, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para el 3. A ver, Celeste dice, intersecto
A con B y le quito C. Perfecto. Que sería A interestado B, interestado C complemento. Y después para el 4, vamos a hacer algo similar, ¿no? Hacer la intersección entre B y C y quitarle A. Quitar los elementos de A. B, intersección C, interestado A complemento. Bueno, yo acá no puse los paréntesis, lo voy a agregar, aunque no es incorrecto porque la intersección es asociativa, ¿no? No hay problema. Bien, entonces, lo único que me queda hacer ahora, exacto, Gonzalo, es unir. O sea, la respuesta sería, de toda la región, sería la unión entre los 4 sectores. Tengo que usar de manera organizada, prolija e inteligente paréntesis. ¿Sí? Tenemos A unido B unido C, complemento, unión. Este que tenemos acá, A intersección C intersección B complemento, unión A intersección B intersección C complemento. ¿Cuál me falta? Este. Unión B intersección C intersección A complemento. A ver, uno lee la respuesta y parece que esto fuese chino básico. No, se lo armamos por sectores. Y repito, como recién vieron, no hay una única forma. Lo importante es llegar a una solución correcta, ¿sí? Que sepan interpretar entre cómo se comportan las operaciones, los conjuntos, con una interpretación gráfica. ¿Ok? Pero no hay una única forma, ¿no? Bien. ¿Se entendió? Bien, perfecto. Ok. Seguimos. Acá les traje, de hecho esto está robado, digo, tomado del apunte, eh, porque quiero que veamos un par de verificaciones, un par de demostraciones que sé que al principio pueden costar un poco, y además vamos a ver un par de metodologías distintas, por decirlo de alguna manera, un par de métodos distintos. ¿Ok? Simplemente lo que hice es elegir dos propiedades que tienen los conjuntos y las vamos a verificar. Y elegí estas dos porque me parecen más interesantes justamente por la metodología que conllevan las verificaciones. Entonces, primero que nada vamos a verificar que siempre que tengamos tres conjuntos, o sea, tres subconjuntos del conjunto universal, tres conjuntos, A intersección B unido C, es lo mismo que tener A intersección B unido a intersección C. ¿Ok? Recordemos que la intersección significa los elementos que están en un conjunto y en el otro en forma simultánea, a la vez. Es un y. Y la unión es juntar. Son los elementos que están en uno o en el otro, que no es excluyente. Los elementos que están en común también se agregan. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a verificar esta igualdad? Exacto, Gonzalo, lo vamos a hacer por doble inclusión. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy pensando si armar una pizarra aparte. Denme un segundito. A ver si puedo duplicarla esta. Voilà, magia. Ahí está. A ver, ¿cuándo vamos a recordar esta propiedad, no? Cuando dos conjuntos, cualesquiera, D y E son iguales. Esto ocurre si, solo si, D está incluido en E
y E está incluido en D. Esto es natural, porque la primera inclusión me está diciendo que todo conjunto de D está en E. Pero si además todo conjunto de E está en D, entonces son iguales. Entonces, si queremos verificar que dos conjuntos son iguales, lo que vamos a hacer es verificar una inclusión y la otra. ¿Sí? Ya que está, recordemos que un elemento está en la intersección de dos conjuntos si el elemento está en el primero y simultáneamente en el segundo. Un elemento está en la unión si X está en D y acá viene el o X está en E. Puede estar en D, en E, en los dos de forma simultánea, sí, pero en principio en D o en E. Podría estar en uno y no en el otro. Y ya que estamos, ya que lo vamos a usar en el segundo inciso, un elemento está en el complemento de un conjunto si el elemento, recordémoslo, no está en D. ¿Ok? Ahí tenemos igualdad de conjuntos, tenemos la intersección, en lenguaje, digamos, simbólico, simbólico, tenemos la unión y tenemos el complemento. Esas son las cosas que vamos a usar para verificar estas dos condiciones. Bien, entonces ahora sí, me voy a la siguiente y vamos a verificar esta igualdad. Entonces, ¿qué le ponemos acá? Vamos a ponerle 1. Para probar la condición 1, basta verificar las dos inclusiones. Entonces vamos a poner inciso, ¿sí? Ítem I, que A intersección B unido C está incluido en A intersección B unido A intersección C. Y segundo ítem, la otra inclusión, que A intersección B unión A intersección C está incluido en A intersección B unido C. Es decir, para probar esa igualdad, necesitamos esas dos inclusiones. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Probar las dos, tanto el ítem 1 como el ítem 2. Yo sé que al principio da un poco de trabajo escribir las demostraciones, por lo que es sumamente importante que nos compartan en Moodle, a través de foros, cómo las realizan. Así vamos observando los detalles, porque a veces tienen la idea de cómo hacer las cosas, pero no saben escribirlas. Y es súper importante. Bien. Entonces, primero, veamos el inciso I. Bueno, otra cosita que me quedó pendiente acá, que es importante destacar, cuando un conjunto D está incluido en E. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que si un elemento está en D, entonces el elemento está en E. Por definición, D está incluido en E cuando todo elemento de D está en E. Ahora, ¿cómo hago para chequear esa inclusión? Considero una letra que me represente cualquier elemento del primer conjunto, y esa letra que representa cualquier elemento del conjunto tiene que llegar a E. Estoy verificando que cualquier elemento de D está en E. Cada vez que queremos verificar una inclusión, consideramos un elemento de acá, arbitrario, una letra que represente ese elemento en general, y hay que chequear que ese elemento esté en el conjunto de la derecha. Entonces, para verificar la condición I,
vamos a considerar un elemento que esté en este conjunto y debemos corroborar que está en el segundo. ¿Ah? Entonces decimos, me está molestando un poco el zoom, a ver si corro esto para arriba. Decimos, sea un elemento que le vamos a llamar X del conjunto de la izquierda. A intersección B unido C. Como está en la intersección entre A y todo ese conjunto, entonces X está en A y X está en forma simultánea en B unido C. Ahí utilicé la definición de intersección de conjuntos. Un elemento está en intersección, entonces están en los dos. Ahora, este X, lo acabo de escribir, está en la unión de dos conjuntos, que son B y C. Como el X está en B unido C, el X va a estar en B, ojo acá, no es Y, es o X en C. Porque puede estar en uno y no en el otro. Entonces, ya acá tenemos ciertas propiedades sobre el elemento X. Sabemos que siempre el X está en A, siempre. Y sabemos que el X está en B o el X está en C. ¿Ok? Así que acá, a esta altura, se me abren dos posibilidades, dos caminos. Tengo que ver qué pasa si el X está en B y qué pasa si el X está en C. O sea, voy a tener dos casos. Cuando el X está en B o cuando el X está en C. Entonces, caso 1. Caso 1. Caso 1 va a ser cuando el X está en B. X está en B. Bien. La pertenencia del elemento B está dada por el caso que estoy estudiando. Pero la pertenencia del elemento A no depende del caso, porque esta es general. Esta se da siempre. Entonces, como el X acabamos de escribir que está en A, ¿dónde va a estar el X? Está en A y está en B. En este caso, va a estar en la intersección entre A y B. En este caso, va a estar en A porque es general y en B porque es este caso. Caso 2. ¿Qué pasa si el X está en C? Bueno, esto es casi copiar y pegar, ¿no? Como el elemento ya sabemos que está en A, en general, el X va a estar en A intersección C. O sea, cuando el X está en B, va a estar en A intersección B. Y cuando esté en C, va a estar en X, va a ser un elemento de A intersectado C. Bien. Entonces, hay dos posibilidades. Si estos casos, ¿de dónde provienen? De estas dos posibilidades. En una posibilidad se verificó esta condición, que X está en A intersección B y que X está en A intersección C. ¿Ok? Entonces, de los casos anteriores, bueno, se me fue. Anteriores, el X puede estar en A intersección B o, según qué caso sea, el X puede estar en A intersección C. Pero esto justamente, estar en uno o en el otro es la definición de la unión. Luego, se me está colgando la tableta, luego el X está A intersección B unido a intersección C. Que era, fíjense, a lo que queremos llegar, porque queremos ver que todo elemento de este conjunto está acá. Por lo tanto,
A intersección B unido C está incluido en A intersección B unido a intersección C. ¿Por qué? Porque cualquier elemento, ese X representaba cualquier elemento de este primer conjunto. Como cualquier elemento del primer conjunto está incluido en el segundo conjunto, entonces tenemos la inclusión. ¿Ok? Chicos, ¿se entendió esta primera inclusión? Sí, 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 Nicolás, sí. Bueno, genial, gracias por contestar. Bueno, esa es una inclusión. Recuerden que tenemos que verificar las dos, tanto I como 2I. Ya tenemos la primera parte, nos falta la segunda. Que, digamos, hay ciertos razonamientos que son similares, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, para verificar, para verificar 2i, consideremos un elemento X para la segunda parte, para la segunda inclusión, que es un elemento de este conjunto y llegar al de la derecha. Se invierten los roles de los conjuntos acá, ¿no? Entonces, ese elemento va a estar en A intersección B unido a intersección C. ¿Sí? Una observación. Cuando utilicen letras para representar elementos, como en este caso, traten de elegir letras, si bien es una cuestión de notación, no estaría mal, pero traten de elegir letras que no confundan. Por ejemplo, acá no convendría poner una A minúscula, porque estoy jugando con conjuntos A, B y C. Entonces en algún momento se me puede confundir que ese elemento que puse como A minúscula está siempre en A mayúscula. Entonces tengan cuidado con las notaciones, para ustedes no confundirse en el desarrollo de la verificación. Bien, entonces el objetivo es ver que este elemento X está en el conjunto... bueno, este sería, ¿no? Sería en este. Bien, entonces fíjense, cómo, como el X pertenece a donde está A intersección B unido a intersección C, acá si ustedes miran con un poco de cariño esta expresión, en realidad es una unión de dos conjuntos, entre este y este. Tenemos que, y es una unión, o sea que va a abrir un O. Tenemos que X pertenece a la intersección de A con B, o X pertenece a la intersección con C. Esta O, ¿de dónde viene? De la unión. Esta O en realidad, si uno estuviese escribiendo palabras y no simbología matemática, no lleva, ¿no? Tilde. Acá se pone la tilde para distinguirlo de que es una letra y no un símbolo. Por eso se pone la tilde. Bueno, más allá de eso. Como es la unión, está en uno o en el otro. Entonces, otra vez, como hicimos al principio, o bueno, no al principio, pero ahí en el primer caso, teníamos que la O habría dos casos, ¿no? Entonces acá tenemos algo similar. Esta O va a abrir dos casos. Cuando suceda esta condición o cuando suceda esta. Caso 1. Entonces, en el caso 1 tenemos que X pertenece a intersección B. ¿Esto qué quiere decir? Como X pertenece a la intersección entre A y B, X está en A, intersección simultáneamente, X está en B también. ¿Ok? Caso 2. ¿Qué pasa si X está en la intersección de A y C? Bueno, es un casi copiar y pegar. Entonces, el X está en A y el X está en C.
Ahora fíjense, de los casos anteriores, de los casos anteriores, ¿qué tenemos? En el caso 1 y en el caso 2, en ambos llegué a que el X está en A. O sea, tenemos que el X está en A. Siempre, independientemente de qué camino siga, el X está en A, fíjense. Y además, si estoy en el caso 1, X está en B. Y si estoy en el caso 2, X está en C. Así que X verifica que está en B o en C, dependiendo qué caso considere. Repito, en el caso 1, siguiendo el primer camino, llegamos a que X está en A y en B. En el segundo camino llegamos a X está en A y en C. O sea que X está en A. Sin importar qué camino tome, siempre llega a la A. ¿Sí? Ahora, la división se produce en B y en C. Porque en el primer caso, el X está en B y en el segundo está en C. Entonces tengo las dos posibilidades, que esté en B o esté en C. Escribir esta condición que tenemos acá, es lo mismo que, entonces, en consecuencia, bueno, se me fue. En consecuencia, X está en A y además, voy a hacer abuso de las palabras, si está en B o está en C, ¿en dónde está? En la unión. Y por lo tanto, fíjense que en el reglón anterior estoy diciendo que está en A y en forma simultánea a este conjunto. Entonces va a estar en A, intersección B unido C. Que era al conjunto que queríamos llegar. Entonces, disculpen que tarde, pero estoy moviendo cartelitos para todos lados. Bien, entonces, partimos de un elemento de este conjunto y llegamos a verificar que ese elemento está en este conjunto. Bien, por lo tanto, probamos que A intersección B unido a intersección C está incluido en A intersección B unido C. ¿Qué hicimos? Verificamos el primer inciso y ahora el segundo. Por lo tanto, tenemos la doble inclusión. De I y 2I tenemos la igualdad. A intersección B, bueno, se ve, lo voy a escribir así. A intersección B unido C es igual a intersección B unido a intersección C. O sea, lo que estamos haciendo es corroborar la distributividad de la intersección respecto de la unión, mediante una verificación formal. ¿Ok? ¿Se entendió? Recuerden, más allá de las cuentas en sí, que por supuesto son importantes, recuerden que, o sea, qué método utilizamos para probar esta igualdad. Para probar una igualdad de conjuntos utilizamos la doble inclusión. Para la doble inclusión hay que ver que todo elemento del conjunto de la izquierda está en la derecha. ¿Cómo represento coloquialmente cualquier elemento? Bueno, asigno una letra y que esa letra es un representante para cualquier elemento. Ahora, si después se ramifican casos, veremos. Pero para empezar es cualquier elemento de ese conjunto. Genial, Agustín, buenísimo. Que haya quedado claro. Bien. ¿Seguimos un poquito más? Porque me gustaría que desarrollemos... sí, son 9:30. Trato de hacerlo rápido.
tratemos de desarrollar esta propiedad. Entonces, en esa propiedad, lo que queremos hacer es verificar, voy a ir a otro marco, total acá es gratis, agregar marcos, no es como en la presencialidad. Queremos ver que cualquier conjunto A, intersección, cualquier conjunto complementado, me da vacío. Bien, acá vamos a utilizar otro método. ¿Por qué? Porque el ejemplo en sí no va a ser muy larga, la verificación, pero quiero que entiendan la metodología para que les sirva para otras, digamos, verificaciones. Que les esté dando un poco más de trabajo. Tenemos un conjunto. En este caso es, bueno, A, intersección de complemento, es un conjunto. Y hay que probar que es vacío. O sea, lo que queremos hacer es chequear que este conjunto no tiene elementos. O sea, lo que hay que verificar es que este conjunto no tiene elementos. Ahora, vamos a trabajar por el absurdo. ¿Qué significa por el absurdo? Vamos a suponer que el conjunto que tengo marcado en rojo es distinto de vacío. Vamos a suponer lo contrario a lo que queremos verificar y deberíamos llegar a una contradicción. ¿Sí? El absurdo consiste en eso, en suponer lo contrario, cuando está bien claro qué es lo contrario, ¿no? Lo contrario a lo que queremos verificar y llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, esa contradicción proviene de asumir algo incorrecto. Entonces, eso incorrecto que asumí, lo voy a modificar. Entonces, supongamos, esto se conoce como demostración o verificación por el absurdo. Bueno, esas comillas extrañas. Entonces, supongamos que yo quiero probar que este conjunto es vacío, entonces voy a suponer lo contrario. Supongamos que ese conjunto no es vacío. Es distinto de vacío. ¿Bien? Vamos a hacer algunas cuentitas y si llegamos a una contradicción, algo que no puede ser cierto, esa contradicción proviene de asumir algo incorrecto. Por lo tanto, es correcto lo contrario. Pero bueno, ¿qué significa que el conjunto no sea vacío? Si el conjunto, como dijimos hace un rato en el ejemplo que ustedes me preguntaron, a ver, déjenme encontrarlo, ¿dónde está? Acá. En este ejemplo dijimos, bueno, como el conjunto es distinto de vacío, tiene que tener por lo menos un elemento. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Como este conjunto, claro, a ver, Celeste, que contiene al menos un elemento. No digas elementos, porque podría ser singular, podría tener uno solo. Contiene al menos un elemento. Entonces, luego, o entonces, sé que existe por lo menos uno. Existe, bueno, acá está la parte que hay que elegir la notación para ese elemento. Yo usaría X, sí, X o B, X, me parece X más razonable. Existe un X que está en ese conjunto. ¿Ok? Bien. Este conjunto no es más que una intersección. Entonces, como está en intersección, como X está en la intersección entre estos dos conjuntos, se tiene que X va a estar en el primer conjunto y, permítanme escribirlo así, X va a estar en el otro conjunto, sea cual fuere, en la izquierda y en la derecha. O sea, X va a estar en A y además X va a estar en A complemento. Pero ¿qué significaba el complemento de un conjunto? El complemento de un conjunto son todos los elementos que no están en el conjunto.
Exacto. Exacto, Gonzalo. Entonces, observemos. Esperen que se me buguea todo el sistema. Observemos que como X está en el complemento de A, X no está en A. O sea, si no está en el complemento del conjunto, perdón, si está en el complemento del conjunto, no está en el conjunto. Y fíjense que acá tenemos esta condición y esta condición. Por un lado, llegamos a que el elemento está en A. Y por otro lado, verificamos que no está en A. Contradicción. De A y B. Bueno, hablando de notaciones malas, este A no es buena idea de usar. Vamos a poner otra cosa. Para que no se confunda con los conjuntos, vamos a poner 1, 2. Y acá ponemos entonces 1 y 2. De 1 y 2 se produce una contradicción. ¿Sí? No puede pasar que un elemento esté en A y que no esté en A. O sea, o está en A o no. No pueden pasar las cosas en forma simultánea. Eh, esta contradicción proviene de asumir ¿qué cosa? Esta que tenemos acá. Dijimos, bueno, vamos a pensar que A interestado complemento es distinto vacío. Bueno, pensar eso estuvo mal, porque llegamos a una contradicción. Entonces, si esto está mal, lo contrario es lo correcto. Luego, A interestado complemento no puede tener elementos. Y ahí verificamos la igualdad que queríamos. ¿Sí? En general, las demostraciones por el absurdo, con este método, el procedimiento general es siempre el mismo. Suponemos lo contrario de lo que queremos verificar. Obviamente la parte complicada, entre comillas, porque esto es muy relativo, pero la parte que no es mecánica es la del medio. Es bueno, ver a partir de definiciones, propiedades, cálculo, intentar llegar a una contradicción. Si no llega a una contradicción, no provee absolutamente nada. Ni la verdad, ni la falsedad. De la única forma que funciona la verificación por el absurdo es suponer algo y llegar a una contradicción. Si no, si acá no hubiésemos llegado a una contradicción, queda en el aire. No sirve ni para una cosa ni para otra. Pero si verificamos que hay una contradicción, entonces lo que supusimos es incorrecto. Cambiamos por lo que corresponde y es lo que estamos verificando. Chat. ¿Se entendió? Ahora me hago el youtuber. ¿Se entendió, chat? Bien, perfecto. Ok. Bueno, a ver. Primero voy a dejar de grabar. Detengo grabación.